Amén. Bendito sea entonces el nombre del Eterno, amados, porque ya estamos en la parashá número 11, que lleva por título Vayigash, significa y se acercó, ¿verdad? Vamos a ir recapitulando en esta porción de la Torá más o menos lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? En la porción que se llamaba Miket, ¿verdad? Y es importante cómo vamos observando el desenlace del reencuentro entre Joseph, un hombre que ya habíamos señalado como más elevado espiritualmente entre sus hermanos, que le había tocado ser vendido, fue echado de la cisterna, estuvo siendo dirigente de la casa de Potifar, ¿verdad? Luego nuevamente estuvo preso y finalmente, luego de años, el Eterno lo llevó a un lugar elevado, es decir, a ser gobernador de Egipto, prácticamente para ese momento como uno de los hombres más poderosos del mundo completo para cumplir una misión determinada. Muchas veces al meditar un poco la historia de Joseph, ¿verdad? Es increíble darnos cuenta de cuánto tiempo el Eterno lo preparó para un momento, para una hazaña, para una determinada misión, para una determinada actividad que tenía que desarrollar. Y muchas veces nosotros también nos preguntamos por qué tenemos que pasar momentos difíciles, momentos sin sabores, pruebas, etcétera. Y es allí donde nos damos cuenta de que el Eterno también nos prepara para algo más grande. Entonces, amados, vamos a estudiar. La semana pasada veíamos de que los hermanos de Joseph llegaron hasta Egipto. Joseph los trató como espías. Uno se quedó encarcelado hasta que volviera Benjamin, le puso una copa a Benjamin en su costal, ¿verdad? De trigo, de grano, ¿para qué? Para que él se quedara como un esclavo. Entonces hoy día vamos a meditar en todas y cada una de esas situaciones y vamos a obtener profundas enseñanzas, amados, que la verdad tenemos que colocar muy por obra en nuestras vidas. Hoy día esa es la intención de esta parashá, amados, que usted pueda tener una lección para aplicar en su vida. No mañana, no pasado mañana, no la otra semana, no, sino que desde este momento. Y va a ver que muchas situaciones van a cambiar para bien. Entonces vamos a ir examinando paso a paso. Vamos a bendecir el nombre del Eterno porque Él nos ha concedido su Torah. Bendito seas tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo. Tú que nos has santificado entre los pueblos y nos has entregado tu Torah. Bendito seas tú, Adonai, el dador de la Torah. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia para agradecerte este momento que tú nos das para poder estudiar de las Escrituras. Te pedimos que a todos y cada uno de los hermanos que se han dado cita en este momento, tú les seas bendiciendo con entendimiento, sabiduría y con comprensión de lo alto, Padre eterno, que podamos estar prestos a tu enseñanza y que podamos hacer conforme a tu voluntad. Te pedimos que sea el Ruach HaKodesh guiándonos en todo momento y que salgan palabras tuyas de mis labios, Padre eterno, para que sean de profunda edificación para tus ovejas. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén, amados. Amén. 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 Amén, amados. Bendito sea el Eterno. Vamos a comenzar entonces. Para allá, Vayigash, ya habíamos dicho que significaba y se acercó. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. Una de las cosas que hemos ministrado muchísimas veces, sobre todo en las porciones de la Torá, es que la escritura es cíclica. De hecho, nosotros ya lo damos por sentado, hemos estudiado muchas veces Eclesiastés 1.9, donde dice de que nada nuevo hay bajo el sol, que todo lo que fue será y lo que será ya fue, ¿verdad? Entonces, eso nos permite que nosotros podamos tener un profundo entendimiento de los acontecimientos venideros conforme a lo que ya ocurrió en el pasado. Pero hoy día quiero que esto lo apliques a tu vida. Hoy día es necesario que este concepto de que la escritura es cíclica lo lleves a tu propia vida. Dice, un concepto que quizás ya muchas veces hemos hablado, ¿verdad? Que la escritura es cíclica, pero no dimensionado a tal profundidad. Vamos a plantear una pregunta, amados, que es la siguiente. Si la escritura es el manual de instrucción para nuestra vida, ¿será que nuestra vida también es cíclica? Me explico. Si la escritura es cíclica y esta es el manual de nuestra vida, ¿verdad? Son las instrucciones que tenemos que poner por obra en nuestra vida.
¿Será que nuestra vida también es cíclica de cierta manera? ¿Un manual cíclico para una vida cíclica? ¿Qué creen ustedes, amados, con respecto a eso? A ver si pueden liberar su micrófono y responder a eso. Shalom. Shalom, hermanita. Cíclico es que se repite, ¿cierto? Exacto, que hay momentos en los cuales seguimos un patrón y hay Sí, eventos que se van repitiendo en nuestras vidas. sí. Yo digo que sí, nuestra vida sí tiene esa consecuencia. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, eso es lo que No, vamos a ver. Mi hermano Marcos también por ahí quiere dar su opinión, amado. bueno, no sé si me podías, bueno, yo lo entiendo con este concepto. Es, por ejemplo, cuando a nosotros nos pasa algo y nuestros hijos no queremos que tomen, ahora sí que ve que nuestros hijos casi tienen que seguir los mismos caminos que nosotros seguimos, pasar por las mismas fallas, las mismas pruebas, y es como dándole no sé, el manual, una instrucción, un consejo a ellos para no para pasar esa prueba o digamos para aconsejar, no sé, algo así. Amén. Amén. Amén, amado. Muchas gracias por su comentario. Así es, Amén. también. Sí, amén. No sé, ¿hay alguien más? Sí, Hermana Edith. Shabbat Amén. Shalom. Yo creo que sí, nuestra vida en sí, nuestra vida como vida en sí es un ciclo. Y nuestra vida como seres humanos es un ciclo. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos como quiera que haya que ser, incluso de manera biológica, y después envejecemos y después morimos. Es un ciclo. Amén, amén. Vamos de hecho a profundizar en esa misma idea. No sé si pueden ver la imagen en el lado derecho de la pantalla, donde vamos a ver algo que muchas veces nos enseñan en los colegios, en las escuelas, a todo lugar donde nosotros vamos. Nos dicen, mira, el ciclo de la vida es que tú naces, creces, te reproduces y mueres, ¿verdad? Simplificándolo de cierta manera, podrían haber algunos intermitentes entre algunos patrones, pero básicamente es eso, ¿verdad? Pero esto no se representa como un ciclo, lleva solamente la palabra ciclo, sino que te representan como una línea recta, es decir, tú naces, creces, te reproduces, mueres, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros también en nuestro dialecto decimos, estamos cerrando ciclos. Por ejemplo, cuando alguien termina la preparatoria, la universidad, te dice, hoy cierro un ciclo para comenzar uno nuevo. Pero el punto está en que muchas veces a través de los ciclos de nuestra vida, hay momentos que sufrimos mucho dolor, que sufrimos algunas consecuencias de nuestras equivocaciones, que sufrimos muchas veces porque hemos cometido errores, ¿verdad? Y llega un punto de nuestras vidas en que volvemos a sufrir y decimos, pero pareciera que yo este sufrimiento ya lo viví antes, o pareciera que esta consecuencia ya la viví antes. Entonces, ¿eso por qué sucede? Porque no estamos dimensionando que nuestra vida es cíclica, que es como una escalera que partimos aquí, vamos dando la vuelta y llegamos al mismo punto de partida, pero tiene que ser un escalón hacia arriba siempre, conforme al conocimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces no nos detenemos a pensar en las cosas que hacemos, en las decisiones que tomamos, y que muchas veces esas decisiones acarrean consecuencias negativas para nuestra vida. Todas nuestras decisiones acarrean consecuencias. ¿Cómo sean esas decisiones? Se va a ver y determinar si son consecuencias positivas o son consecuencias negativas. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, amados. Vamos a ver lo que dice a continuación el enunciado. Entonces, si comprendemos que nuestra vida es cíclica y constantemente nos vemos enfrentados a dificultades, es tiempo de analizar los patrones habituales que seguimos previo a nuestro declive y cambiarlos por lo que la instrucción de vida nos enseña. Si usted puede analizar, por ejemplo, los momentos de su vida en los cuales usted siente que ha tocado fondo, por ejemplo, o siente que ha estado en dificultades, en prueba, en procesos, en los cuales se ha sentido muy bajo quizás espiritualmente, yo le invito a que analice los pasos previos a ese momento, los momentos previos a ese momento, y se va a dar cuenta que siempre el patrón fue el mismo. Hubo una equivocación, hubo un pecado de por medio, hubo quizás falta de entendimiento, falta de sinceridad, etcétera,
pero son un cúmulo de situaciones que la llevó a estar en ese estado. Entonces, ¿cómo rompemos ese círculo vicioso? ¿Cómo rompemos ese patrón negativo en nuestras vidas para que realmente podamos salir, ¿verdad?, de esa constante? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy lo veremos a través de los 12 patriarcas. Aprenderemos los pasos a seguir para rectificar nuestras vidas. Vamos a ver entonces que el primer paso a seguir para rectificar nuestras vidas, y que ahora el próximo paso no sea un declive, sino que sea algo que nos eleve todavía mucho más espiritualmente en cuanto a la palabra del Eterno, vamos a ver que tenemos que confesar. Y eso es lo que muchas veces no hacemos. No confesamos nuestros pecados con nuestros labios. No confesamos, y muchas veces el Eterno nos coloca en una situación difícil, en una prueba, en un proceso, para que tú confieses. Pero muchas veces nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra falta de dependencia con el Eterno nos lleva a no confesar, a guardar silencio y seguir ahí sufriendo por nuestro orgullo, por nuestro ego, etc. Entonces, el primer paso que tú tienes que hacer es confesar tu pecado, confesar con tus labios la equivocación que has cometido. Porque cuando tú confiesas, entonces todo ego se derrumba, todo orgullo se derrumba, y finalmente puedes actuar conforme a la voluntad del Eterno, que es humillarte. Quien no confiesa no se humilla. Y eso es lo que el Eterno espera de nosotros, que nos humillemos delante de Él para ser perdonados, para ser limpiados. Vamos a, entonces, como dijimos, a ver esta situación a través de los 12 patriarcas. Quizás ya con la imagen que están viendo allí puedan ir comprendiendo un poquito. Cuando Yosef vio a sus hermanos que venían a comprar grano ante él, aprovechando la situación en que no lo habían reconocido, los acusó de espías y los encarceló durante unos días. Creo que fue durante 3 días, lo vimos la semana pasada, y eso orquestó la siguiente situación, ¿verdad? Los hermanos de Yosef, por el hambre, fueron enviados a Egipto. Yosef era la persona que gobernaba y que personalmente administraba los negocios de Egipto. ¿Y qué sucedió? Que sus hermanos no lo reconocieron. Ya habían pasado 13 años aproximadamente, no, un poco más de 13 años. ¿Y qué es lo que sucede? Es que no reconocieron a Yosef. Yosef aprovechó esta situación, le dijo: ustedes son espías, y los mandó a encarcelar. Y uno muchas veces puede decir, bueno, Yosef quizás estaba resentido, estaba enojado, estaba indignado, ¿verdad?, por la situación que había vivido con sus hermanos, que lo habían vendido, ¿verdad?, como vemos en la otra imagen, que lo habían echado en una cisterna, le quitaron su túnica de muchos colores y lo vendieron finalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Yosef? Encarcela a sus hermanos, sin que estos supieran que él verdaderamente era Yosef, su hermano. Ellos lo veían como el gobernador de Egipto nada más. Entonces vamos a ver esta situación. Bereshit 42, 21. Y cada cual decía a su hermano. Esto fue lo que sucedió cuando los hermanos de Yosef estaban en la cárcel. Cada cual decía uno al otro, ¿verdad? De cierto somos culpables por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿acaso no os hablé diciendo no pequéis contra el muchacho? Pero no escuchasteis. Y ahora ciertamente su sangre nos es demandada. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo Yosef? Los puso en una situación tal que ellos pudieran reconocer y confesar el pecado que habían cometido. Ellos vieron que la prueba, el proceso doloroso sobre sus vidas vino, y ¿qué es lo que hicieron? Confesaron: esto me sucedió, ¿por qué? Porque yo obré mal contra mi hermano. La palabra dice que mientras ellos habían echado a Yosef a la cisterna, se sentaron a comer pan. O sea, estaban comiendo mientras su hermano rogaba y daba súplicas por su vida. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que había un ego, que había un orgullo, que había una envidia, que había algo muy negativo de ellos hacia su hermano. Pero finalmente, ahora para este tiempo, habían confesado y se dieron cuenta que el error que había cometido había sido grave. Entonces, el libro de Mishlei, en Proverbios, capítulo 28, 13, dice: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Qué es lo que sucede después de que estos hermanos habían confesado su pecado? Yosef los sacó de la cárcel. Los sacó de la cárcel y dejó que
9 de ellos se marcharan y solamente uno se quedará preso. Y ese es precisamente el siguiente paso que vamos a ver, que es cambiar. Ya confesaste, entonces ahora tienes que cambiar. Si tú confesaste tu pecado, te arrepentiste, hiciste lamento porque te equivocaste y estás en una situación mala ahora, ¿verdad? Es aquí donde se va a determinar si tú verdaderamente hiciste teshuvá, ¿verdad? Teshuvá es que te hagas arrepentido genuinamente delante del Creador, o simplemente tienes remordimiento. Cuando tú cometes un error y no cambia tu comportamiento, sigue siendo el mismo, dices, ay Padre, perdóname, ay Padre, me equivoqué de nuevo. Y no cambia tu situación, no cambia tu actitud, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente tuviste remordimiento. Tuviste remordimiento de conciencia y nada más. Pero desde el momento en el cual tú haces teshuvá y confiesas tu pecado y no lo vuelves a hacer, entonces realmente te arrepentiste. Hubo un cambio genuino. Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre el remordimiento de conciencia y la teshuvá, el arrepentimiento que nuestro Padre nos da. Entonces vamos a ver. Joseph mantiene en custodia a Shimeón, ¿verdad? Shimeón fue el que se quedó. Algunos piensan que fue porque él lo echó a la cisterna. Entonces Shimeón se tuvo que quedar preso, mientras los otros hermanos iban a buscar a Benjamín, ¿verdad? Joseph mantiene en custodia a Simeón hasta que traigan a Benjamín. Joseph conocía el corazón de Jacob. Él sabía que no dejaría ir a Benjamín hasta que haya algún fiador por su vida. Es entonces que Yehudá cambia su primera conducta como promotor de la idea de vender a Joseph a fiador con su propia vida por Benjamín. Ese es un gran cambio, amados. Joseph, ¿qué sabía? Conocía tanto el corazón de su padre Jacob, sus almas estaban tan unidas, que Joseph sabía que Jacob no dejaría partir a Benjamín, ¿verdad?, a la tierra de Egipto así como así. Nosotros vimos la semana pasada que Rubén le dijo, mira padre, ¿sabes qué? Deja que vaya con nosotros Benjamín para que recuperemos a Simeón, y si no te lo traigo, mata a mis 2 hijos. Eso le dijo Rubén, ¿verdad? ¿De qué le serviría a Jacob matar a sus 2 nietos, si los nietos son considerados hijos también? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que desde el momento en que Yehudá se levantó y dijo, yo salgo fiador por la vida de Benjamín, fue entonces que realmente Jacob aceptó. ¿Por qué? Porque Yehudá ya había perdido 2 hijos. Entonces, solamente Yehudá podría conocer el dolor de su padre Jacob, que no podía perder 2 hijos también. Ya había perdido a Joseph, no podía volver a perder a Benjamín. Pero el meollo de este asunto es el cambio de actitud que hubo en Judá, ¿verdad? Dice en Bereshit capítulo 37-26, cuando fue la primera conducta de Judá que tuvo la idea de vender a Joseph, dice así, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y ocultemos su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano contra él, pues es nuestro hermano, nuestra carne, y sus hermanos obedecieron, es decir, Judá tuvo la idea de venderlo, todos hicieron caso. ¿Qué es lo que vimos luego? Que cuando Jacob sufrió demasiado, Judá finalmente se fue y sucedió todo el evento con Tamar, que ya también lo habíamos estudiado. Entonces, este es el momento en el cual se comienza a contrastar la primera forma en la cual actuó Judá vendiendo a su hermano y la segunda, que es la siguiente. Judá habló con Israel, su padre, envía a un muchacho conmigo, a Benjamín conmigo. Así nos levantaremos e iremos para que vivamos y no muramos. También nosotros, también tú y también nuestros pequeños. Yo salgo fiador por él. A mí mismo me pedirás cuenta por él. Si no te lo devuelvo y no te lo pongo delante, seré culpable ante ti todos los días. Y este fue el verdadero cambio. Ya confesó Judá y ahora tuvo un cambio de actitud. Primero quiso vender a su hermano, ahora es fiador de él. Vamos a ver que esto se representa cuando tiene que venir delante de Joseph y le pide que él sea el que se quede como esclavo. Porque yo tu siervo he quedado como fiador del muchacho ante mi padre, diciendo, si no te lo traigo, sea pecador ante ti, ante mi padre todos los días. Y ahora te ruego que tu siervo quede en lugar del joven por esclavo de mi señor, y el joven suba con sus hermanos. Entonces, ahí vemos de que ya lo que él había propuesto con su palabra se cumple a través de los hechos.
dimensionemos esta situación. Benjamín se le culpaba de haber robado la copa de Joseph y ahora tenía que quedarse como un esclavo en Egipto, y su hermano Judá estaba dispuesto a tomar su lugar. Y esto es lo maravilloso de la Torá, amados, porque sabemos de que Yehudá había cometido un error, pero ahora incluso enmienda tanto su error que es digno de ser una figura profética de nuestro Mesías Yeshua, cuando él toma nuestro lugar a cambio de nuestros pecados, ¿verdad? Él siendo inocente, tomó nuestro lugar, que teníamos que ser esclavos, que estábamos condenados a muerte, etc. Yeshua viene a tomar esa posición. Entonces, vemos cómo el enmendar y rectificar nuestra vida, confesando y cambiando nuestra actitud, nos eleva espiritualmente. Vamos a ver la tercera posición, ¿verdad? Que es superar la prueba. Si ya confesaste, si ya cambiaste, es el tiempo de que esa confesión y ese cambio lo demuestres cuando viene la prueba, ¿verdad? Es tiempo. ¿Cómo vamos a ver si somos realmente dignos? Si hemos aprobado o no, cuando la prueba ya está enfrente y nosotros nos enfrentamos a ella. Dice, Joseph crea una situación de desigualdad, dándole más porciones de comida a Benjamín, asemejándose a él mismo con la túnica de muchos colores que su padre le había obsequiado, y despertó tanto celo en sus hermanos. Esta es la situación de desigualdad que crea Joseph. Recordemos que su padre, Jacob, le regaló una túnica de muchos colores, y eso causó envidia en sus hermanos. Ahora, cuando él pudo reunir a sus hermanos finalmente y comer con ellos, ¿qué hizo? Le sirvió 5 veces más comida a Benjamín, a ver si el celo se despertaba en medio de sus hermanos. Y el celo finalmente no se despertó. Entonces vendría la segunda situación, que es la siguiente. En segundo lugar, coloca la copa en el saco de Benjamín y les dice al resto, ustedes son libres de marcharse, recreando la situación en que lo vendieron como esclavo y sus hermanos dejaron que se lo llevaran sin problemas. Entonces, ¿qué sucedió? Que Joseph, cuando lo vendieron, sus hermanos que dijeron, chao Joseph, ahí nos vemos, que te vaya bonito, y finalmente los ismaelitas se lo llevan como un esclavo y nadie hizo nada. Ahora, ¿qué estaba haciendo Joseph? Iba a dejar a Benjamín como un esclavo, ¿verdad? Pero sus hermanos no estaban dispuestos a marcharse y dejarlo ir, sino que Yehudá interviene en su defensa. Entonces, amados, ahí vemos de que realmente se enfrentaron a la prueba y su confesión y su cambio de actitud trajo frutos. En este caso vemos que la actitud de los hermanos liderados por Yehudá había cambiado. No había individualismo y no iban a permitir que Benjamín se quedara como un esclavo. Entonces, esa es la clave del proceso, amados. Confesar, cambiar y finalmente de esa forma superar la prueba. Vemos que la actitud de los hijos de Jacob cambió mucho desde el primer evento hacia el segundo, desde cuando vendieron a Joseph hasta su reencuentro con él. Vamos a analizarlo. Tuvieron envidia y odio contra Joseph. Lo humillaron y lo vendieron como un esclavo. Engañaron a su padre. Le dijeron, mira, aquí está la túnica de tu hijo. Alguna bestia lo devoró, ¿verdad? Habían engañado a Jacob. Y esto provocó la desunión familiar. Vimos que Yehudá se fue y hizo vida por ciertos sectores de Canaán, ¿verdad? Hubo dolor, hubo aflicción y hubieron remordimientos. Entonces, tomar malas decisiones, ¿qué nos va a acarrear a nuestra vida? Solamente sinsabores, solamente dolor, solamente angustia. Pero cuando nosotros somos capaces de cambiar esas malas elecciones, esas malas decisiones, esos malos pasos que hemos dado, vamos a ver que los resultados serán totalmente distintos. Si cambiamos lo mal que hemos hecho por cosas buenas, nuestros resultados serán mejores. Entonces vamos a verlo. En segundo lugar, tuvieron empatía y amor por Benjamín, lo protegieron y no dejaron que fuese esclavo del ministro de Faraón, que era Joseph. Ellos no sabían que era Joseph en ese momento todavía. Y esto provocó una reconciliación, unión familiar y perdón. Entonces, este proceso, amados, se llama Teshuvá. La verdadera Teshuvá, amados, consiste en confesar, en poder reparar un daño por medio del cambio, y cuando venga la prueba, realmente ser siervos aprobados. Muchas veces vemos en los tiempos de Yom Kippur, ¿verdad?
donde tenemos que pedir perdón, tenemos que arreglarnos con nuestros padres. Mucha gente tristemente, ¿verdad? Utilizando simplemente una imagen para pedir perdón en sus redes sociales. Te pido perdón si algo te hice mal, te pido perdón si en algo te agravé, etcétera. Ese perdón es un perdón de mentira. Ese es un perdón lleno de orgullo, lleno de ego. Porque el verdadero perdón, cuando tú verdaderamente quieres hacer teshuvá y arrepentimiento, entonces primeramente partes por confesar, por humillarte, ir donde la persona a la cual tú agravaste y decirle, ¿sabes qué? Te pido perdón por lo que te he hecho. Buscas cómo compensar el daño, cómo restituir el shalom que le has robado a tu hermano y finalmente, ¿verdad? De esa manera se hace una teshuvá genuina y eso es lo que todos nosotros tenemos que aprender para no volver a cometer los mismos errores. ¿Qué es lo que pasa con personas que piden perdón para Yom Kippur de una manera orgullosa, sin humillarse, sin confesar? Que al cabo de un año van a tener que estar pidiendo perdón por los mismos errores, porque nunca confesaron, nunca cambiaron, nunca dejaron su orgullo, su ego, y finalmente nunca la teshuvá fue genuina. Solamente hubo un remordimiento de conciencia. Entonces, aprendamos, amados, a ser mansos, aprendamos a ser mansos delante de nuestro Creador. Ahora te toca a ti. Analiza todos los patrones cíclicos de tu vida antes de una dificultad y no vuelvas a dar los mismos pasos erróneos. Antes rectifica conforme a la Torá. Si tuviste que mentiste, que engañaste y que finalmente terminó todo eso en una mala consecuencia, entonces ahora rectifica eso con la verdad, con la sinceridad, dando amor, haciéndose de acá, entregando shalom y vas a ver que los resultados van a ser positivos para tu vida. Nunca es tarde, amados, para hacer teshuvá. Es momento de que día tras día podamos rectificar nuestras vidas. De esta manera, amados, vamos a pasar a un segundo punto. Un segundo punto dentro de esta porción de la Torá. Vamos a ver, y no podemos no podemos ignorar lo que está sucediendo en los primeros versículos de esta porción, porque Yehudá reconoce a Efraín. Recordemos de que el libro de Ezequiel, capítulo 37, y de hecho esa es el haftará de esta porción de la parashá, esa es la porción de los profetas, dice de que el palo de Yosef está en la mano de Efraín, es decir, a través de Efraín podemos ver a Yosef y a Yosef a través de Efraín. Entonces para este momento Yehudá, ¿qué es lo que hace? Confiesa delante de Yosef, lo reconoce como alguien superior. Con esto empieza la parashá, amados. Este es el primer versículo. Entonces Judá se acercó, ahí está, Vayigash, ¿verdad? Yehudá Vayigash. ¿Se acercó a quién? Se acercó a Yosef y le dice, ay, Adón mío, te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi señor, y no sea encendida tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo Faraón. Entonces, ¿qué es lo que hace Yehudá? Reconoce a Yosef como superior a él, como superior a él mismo. Y eso es muy profundo, amados, porque el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 9, dice con respecto a la casa de Efraín, a la casa de Israel, si marcharon llorando, los haré volver entre consuelos, y los haré andar junto a torrentes de aguas, por una vía llana y sin tropiezo. Porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Es decir, siempre Efraín tendrá, aún en la diáspora, una condición mayor que Yehudá, porque es constituido como el primogénito de nuestro Creador. En él reposa la promesa de que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, amados, llegará el punto en el cual casa de Judá va a reconocer también este estatus de la casa de Efraín. Hoy día, ¿sabe qué? Es tan triste que vemos que lo que más une a los cristianos y a los judíos, ¿verdad? A los que ejercen el judaísmo, es que ambos creen que nosotros no deberíamos guardar la Torá. Nos ven como locos, como personas que están desquiciadas por guardar los mandamientos. No sé si han visto últimamente videos en los cuales hacen alianzas católicos con judíos, liberales, etcétera. Y no, ustedes no tienen que guardar la Torá, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dicen los cristianos? Guarden las leyes morales, no adulteres, no mientas, etcétera, etcétera, que finalmente tampoco las guardan. ¿Y qué es lo que dicen los judíos? Ustedes tienen que guardar los 7 preceptos del Noah.
Ustedes tienen que ser Benei Noach, ¿verdad? Hijos de Noach y guardar los 7 preceptos. Y no, amados, nuestra condición es todavía más elevada delante del Eterno, porque delante de nuestro Creador somos su primogénito. Y esa es la primogenitura que todavía de ambas partes se quiere usurpar. Y nosotros no tenemos que permitirlo, amados. No permitamos que Adonai nos quite eso. Como el judaísmo te dice, para ti no es la Torá, como el cristiano te dice, para ti no es la Torá, recuerda lo que Yeshua te ha dicho, que si le amamos, guardemos sus mandamientos. Entonces ahí se verá quién verdaderamente es nuestra autoridad, quién es nuestra cabeza, o el judaísmo, o el cristianismo, o Yeshua nuestro Salvador. Entonces llegará el punto en el cual casa de Judá reconocerá la importancia de la casa de Efraín como primogénito delante de nuestro Creador. ¿O acaso nunca han escuchado la parábola del hijo pródigo, que personifica la casa de Efraín, que se fue por el mundo, que terminó comiendo entre los cerdos, despilfarrando, ¿verdad? La herencia que su padre le había dado, y finalmente, ¿qué es lo que hace? Vuelve, y el padre le recibe, le da vestidos nuevos, coloca sortija en su dedo, mata un animal, ¿verdad? Eso representa el sacrificio de Yeshua, y le devuelve a la casa, pero había un hermano que estaba celoso. Ese hermano, ¿quién era? Era Yehudá. Entonces, el mismo Pablo dice, ustedes les provocarán a celos a casa de Judá. Entonces, amados, nosotros tenemos que saber y reconocer esta condición, ¿verdad? Como, como primogénitos de nuestro Creador. Precisamente en esa imagen que personifica la parábola del hijo pródigo, vemos en el fondo, ¿verdad? Al hijo pródigo volviendo y con qué, con una túnica de muchos colores. Entonces, eso es lo maravilloso, ver cómo esa escritura es totalmente cíclica. Pero por otra parte, no tenemos que olvidarnos que Yosef es una figura profética de Yeshua, ¿verdad? Yeshua ben Yosef, cuando vino por primera vez, el siervo sufriente. ¿Y qué es lo que qué es lo que sucedió cuando Yeshua vino por primera vez? Como ese siervo sufriente a padecer por nuestros pecados, Yeshua fue traspasado. Y de igual manera, en un futuro, casa de Judá tendrá que reconocer a Yeshua como su Mesías. Miren lo que dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, ¿verdad? La casa de David es un sinónimo de casa de Judá, ¿verdad? Y sobre los habitantes de Jerusalén, Jerusalén es la capital del reino del sur, de gracia, espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como se aflige por el primogénito. Es decir, ¿como quién? Como se aflige el Eterno por Efraín. Asimismo se va a afligir en la casa de Judá por Yeshua. Entonces, vemos que todo está totalmente conectado en las escrituras, amados, y que esto es maravilloso ante nuestros ojos que sea revelado. Ese momento, Yehudá intercediendo por Benjamín delante de Yosef, nos representa a cuando Judá reconozca a Efraín como el primogénito y también cuando reconozcan a Yeshua como su Salvador, como alguien superior a ellos. Entonces, vamos a ver el momento en el cual Yosef finalmente se revela. ¿Por qué Yosef revela su identidad a sus hermanos? Porque él vio la teshuvá genuina de Yehudá. Vio que el líder de entre sus hermanos se había arrepentido, que había confesado, que había cambiado, que había superado la prueba. Entonces esto gatilló que Yosef revelara su identidad a sus hermanos. Y así podamos disfrutar de uno de los reencuentros más maravillosos de la Torá. Pero antes, Yosef tomó medidas. Una de las situaciones que nosotros hacemos y que es casi natural en el ser humano es que cuando alguien te hace daño, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces? Quieres que todo el mundo se entere del daño que te hicieron, que esa persona es mala, que esa persona te lastimó, que esa persona te hizo daño y tú quieres que todos sepan el daño que te hizo esa persona. Yosef no actuó de esa manera. Y eso fue lo que permitió una reconciliación. Vamos a ver lo que dice este versículo. Antes de que Yosef revele su identidad, en Bereshit 45:1 dice: Yosef ya no podía contenerse ante todos los que estaban a su lado, y exclamó: Sacad a todo varón de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos. ¿Qué es lo que hizo Yosef? Sacó a todos los egipcios que estaban en ese lugar, y se quedó solamente con sus hermanos, y luego se rebeló. Luego reveló su identidad. ¿Pero por qué Yosef hizo esto? Yosef sabía que la escena
que seguiría a continuación de él revelar su identidad, es que sus hermanos se humillarían ante él por su pecado, se humillarían ante él por la falta que habían cometido, de haberle vendido, de haberlo querido matar. Y él no quería que nadie viera a sus hermanos humillándose. Él sabía que sus hermanos se humillarían por el mal que habían hecho y no quería que nadie viera esa escena. Cuidó la integridad y la reputación de ellos. Amados, nosotros que muchas veces alguien nos agrava, nos hace daño, ¿qué decimos? No, hay que funarlo, hay que exponerlo, exhibirlo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Joseph, tan solo imagínense, si él hubiera llegado a la casa de Faraón y hubiera dicho, no, mis hermanos me hicieron esto, me vendieron como esclavo, me querían matar, etcétera, quizás Joseph no hubiera podido recibir a sus hermanos tan abiertamente, porque ahora habría un ego impidiéndolo. Joseph diría, pero yo le conté a la casa de Faraón que mis hermanos me vendieron, y ahora ¿cómo van a ver que yo los recibo así como si nada? ¿Y qué es lo que hizo Joseph? Joseph guardó silencio. Guardó silencio y cuando él se demostró, cuidó la reputación de sus hermanos. Dice, ahora pues no entristezcáis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá, pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros. Es decir, Joseph le dice, mire, ustedes me vendieron, me querían matar, finalmente me vendieron, pero no se preocupen, todo esto era el plan de Adonai, ustedes no tuvieron nada que ver. O sea, el corazón de Joseph ya estaba totalmente dispuesto a poder perdonar a sus hermanos. Es más, él ya los había perdonado dentro de sí. Entonces, dicen, no, yo tan solo Elohim me envió delante de ustedes para preparar todas las cosas y que a nadie les faltara que comer. Imagínense qué condición tenía que tener Joseph de elevación espiritual, de Torah en su corazón, para actuar de esta manera. Porque ya ha habido 2 años de hambruna en medio de esta tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá siembra ni siega. Por eso Elohim me envió delante de vosotros para prepararos un remanente en esta tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Elohim. Él me ha puesto como un padre para Faraón y señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Espiritualmente debemos estar muy elevados para reaccionar de esta manera. Joseph, desde que fue vendido, pasó 13 años entre esclavo y prisionero, y para este punto 9 años como gobernador. Entonces, amados, es maravilloso ver la condición en la cual ha actuado Joseph, la condición en la cual él ha tenido Torah en su corazón para guardar Shalom para este momento. Y eso es lo que muchas veces tenemos que aprender nosotros. Cuando alguien nos daña, cuando alguien nos perjudica, nos duele. Imagínense, Joseph, lo vendieron, sus hermanos, lo querían matar, pero él finalmente guardó silencio y esperó en la justicia del Eterno. Y muchas veces, y esto hermano, usted tiene que entenderlo bien, muchas veces la justicia del Eterno no va a ser como tú la esperas. Muchas veces alguien te hace el mal y tú dices, el Eterno va a juzgar, el Eterno hará justicia, y tú esperando en tu corazón que el Eterno, no sé, a la otra persona le cause un daño, le haga algo, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que hizo con los hermanos de Joseph? Los bendijo y finalmente hizo justicia por medio de la reconciliación. Entonces la justicia del Eterno se emplea en formas que nosotros desconocemos, en formas que se salen de nuestra cabeza. Si a Joseph al día siguiente de que sus hermanos lo vendieran, le hubieran dicho, pero mira, Adonai va a hacer justicia en tu vida y en el futuro te vas a reconciliar con tus hermanos que te querían matar y vender. Imagínense qué hubiera dicho Joseph. Pero eso es lo que nos falta esperar en el Eterno y esperar en su justicia y en sus planes, ¿verdad? A mí me pasó hace muy poco una situación en la cual sufrimos una estafa de dinero y yo dije lo mismo, ya está, que el Eterno haga justicia, y por tu cabeza pasan un montón de situaciones en las cuales el Eterno podría hacer justicia, pero te aseguro que ninguna de esas es la correcta. La justicia del Eterno va más allá de nuestro entendimiento, porque Él actúa conforme a la verdad y conforme a la benevolencia. Entonces, sigamos elevándonos espiritualmente como el Eterno desea que estemos, amados. Aprendamos de esto. Dice así en Bereshit 45:6, y la voz fue oída en casa de Faraón diciendo, los hermanos de Joseph han venido, y agradó
a ojos de Faraón y a ojos de sus siervos. Es decir, Faraón y toda su casa se agradaron de saber que los hermanos de Joseph estaban acá, que estaban de regreso, que estaban en Egipto, que se pudieron reencontrar, ¿verdad? Joseph era el salvador de Egipto. Si Joseph les hubiera dicho, les hubiera contado a ellos durante su estadía lo que sus hermanos le hicieron, ¿acaso agradaría a los ojos de Faraón y a sus siervos que aquellos que envidiaron, odiaron y vendieron a su salvador estén allí morando entre ellos? Por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que no, y esa fue la prudencia de Joseph. Joseph guardó silencio, nunca exhibió lo que sus hermanos le habían hecho. Y eso es lo que tenemos que aprender, muchas veces saber qué va a salir de nuestra boca, saber qué es lo que vamos a hablar, cuáles son las palabras que vamos a decir, a quién vamos a denunciar. Mira lo que dice Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Es decir, el que habla mucho, ¿verdad? Tantas veces, esa persona simplemente es un adulador y nada más. Entonces aprendamos muchas veces a escuchar más y a hablar menos. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. ¡Qué tremenda la palabra! Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Otro proverbio nos dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos. ¿Qué es lo que hizo Joseph? Fue justo con sus labios. ¿Y qué terminó haciendo? Apacentando toda la tierra. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Aprendamos de eso, amados. Aprendamos más a discernir qué es lo que va a salir de nuestros labios. Entonces, una de las perlas que vamos a estudiar en esta parashá es con respecto a la tierra de Goshen o de Gosén, ¿verdad? Bereshit 45:9 nos dice: daos prisa, subid hasta mi padre, ¿verdad? Después de que se reencontró Joseph con sus hermanos, decirle: no fue culpa de ustedes, Elohim me envió antes nada más para preparar todas las cosas. ¿Qué le dice? Dense prisa y traigan a mi padre para acá, díganle que yo todavía vivo, que yo estoy acá. Traigan a mi padre, es lo que Joseph les trata de decir. Estaba tan contento y eufórico. Dice: daos prisa, subid hasta mi padre, ¿verdad? Ahí estamos viendo ese contraste siempre entre Egipto y la tierra de Canaán. Para dirigirse a la tierra de Canaán siempre es subir. Para dirigirse a Egipto siempre es descender. Entonces, suban hasta mi padre, a la tierra de Canaán, y decidle: así dice tu hijo Joseph, Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto. Desciende a mí, ¿se dan cuenta? Suban a él, desciendan a mí. No te detengas y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus rebaños, tus vacadas y todo lo que tienes. Entonces la tierra de Gosén estaba predestinada para que allí habitaran los hijos de Israel. Vamos a ver que dijo Faraón a Joseph: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, entrad a la tierra de Canaán y luego tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí y yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia del país. Entonces, una vez llegando Jacob con todos sus hijos, ¿verdad? Se les daría de lo mejor de la tierra de Egipto. Y de lo mejor de la tierra de Egipto era Gosén, lo que ustedes pueden ver como verde, ¿verdad? En el mapa. ¿Qué es lo que era Gosén? Gosén era el delta del Nilo. El distrito de Gosén está ubicado en el delta del Nilo y es una zona rica para la cría de ganados, ¿verdad? Precisamente a esto se dedicaba todo israelita, a ser pastor de ovejas. Por lo tanto, este lugar era perfecto para desarrollar esa actividad. Vamos a ver lo que dice Tehilim 23, el Salmo 23. Adonai es mi pastor, nada me faltará. En lugares de tiernos pastizales me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Estas eran las condiciones que tenía el delta del Nilo, la tierra de Gosén, lugar de pasto para ser pastoreado tranquilamente y un lugar donde podías tener aguas de reposo. Así que vemos de que nada se oculta de la palabra del Eterno. Otra de las perlas que podemos observar es con respecto al carro de Faraón. Los hermanos de Joseph ascienden a Canaán, ¿verdad? Y cuentan todo a Jacob.
Este les cree cuando ve los carros que envió Joseph, y entonces entendió la señal y supo que Joseph vivía. Esto es muy complejo de entender de buenas a primeras, amados. ¿Cuál es la situación? Que Faraón dispone de carros para que puedan ir y traer sus cosas, que puedan traer a Jacob, ¿verdad?, de vuelta, que puedan traer a sus niños, etcétera, cargarlos en los carros de Faraón. ¿Y qué es lo que sucede, amados? Que le dice a Joseph, tú vas a disponer de esto y mándalo para que traigan a tu padre, para que él pueda viajar hasta acá. Entonces cuando vienen los hermanos de Joseph y le dicen a Jacob, a su padre, ¿sabes qué? Joseph todavía vive. Él todavía no lo podía creer, no les creyó. Y les creyó solamente cuando vio los carros de Faraón. ¿Por qué Jacob creyó cuando vio los carros de Faraón? Porque esa era una señal que Joseph le había enviado. Carros en hebreo es la palabra agalot, y a su vez es un parónimo, ¿verdad? Deriva de la palabra eglá, que significa novilla. Pues al momento en que Jacob y Joseph fueron separados, cuando Joseph tenía 17 años, el padre le estaba enseñando las leyes relativas a la novilla desnucada. Y Jacob captó la señal y eso lo revivió. Es decir, eso revivió el alma de Jacob. Él supo que Joseph vivía y por eso dijo, Joseph aún vive. ¿Pero a qué se refería Jacob con esto? ¿Con que Joseph todavía vivía? ¿Que estaba vivo, de su cuerpo vivía? No. Jacob entendió de que Joseph, aun aunque había permanecido en Egipto, su espíritu todavía vivía conforme a la Torá. Y eso es lo maravilloso de esta historia, amados, de ver que aún se mantenía la Torá en su corazón. Vamos a ver que finalmente Jacob desciende hasta la tierra de Egipto para reencontrarse con su hijo, para reencontrarse con Joseph. Pero primero, ¿qué es lo que sucede? Antes de irse a Egipto, tiene que ofrecer sacrificios en Beersheba. ¿Verdad? Ya hemos estudiado muchísimas veces acerca de Beersheba, cómo ese pozo lo abrió Abraham, fue tapado por los filisteos, lo abrió nuevamente Isaac, ¿verdad? Y para este momento es allí donde se dirige Jacob para ofrecer sacrificios al Creador, y allí Adonai le habló antes de que él descendiera a Egipto. En Bereshit 46:3 dice, entonces le dijo, yo soy Elohim, el Elohim de tu padre, no temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré subir, y la mano de Joseph cerrará tus ojos. Entonces, ¿qué le dice el Eterno? Yo iré contigo, pero yo también te traeré de vuelta. Y esa es una promesa que próximamente vamos a ver cumplida en el libro de Éxodo, cuando finalmente el pueblo es liberado y es sacado de Egipto, ¿verdad? Ahí el Eterno cumple su promesa de que Israel sería sacado de Egipto. Pero también tiene otro significado, ¿verdad? De que de que Jacob iba a morir en Egipto, pero no sería enterrado allí, sino que sería sepultado en la tierra de Canaán, específicamente en la cueva de Macpela, que ya allí estaba Abraham y Sara, estaba Isaac con Rebeca, y ahora estaría Jacob junto con Lea, ¿verdad? Así que vamos a ver, amados. El Eterno le dio 4 promesas a Jacob, muy importantes. En Egipto te convertirás en una gran nación. Recordemos de que Jacob, cuando tuvo que irse hacia la tierra de Harán, ¿verdad? Allí se multiplicó, tuvo las 4 mujeres con las cuales tuvo los 12 hijos, más Dina, su hija, ¿verdad? Entonces ahora en Egipto sucedería lo mismo. En una tierra extranjera el pueblo de Israel se iba a multiplicar. Si usted lee el primer capítulo de Éxodo, dice de que eran innumerables los hebreos y por eso los egipcios tuvieron miedo. Entonces en Egipto se convertiría en una gran nación. Hoy día nosotros también, la casa de Efraín ha sido llevada a Egipto, al mundo, a las naciones. ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos multiplicado. De esa manera se cumple la promesa a nuestro padre Abraham, ¿verdad? De que por medio de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. También el Eterno le prometió a Jacob, descenderé contigo, es decir, yo te acompañaré hasta Egipto. Pero esto también lo podemos entender de una manera más profética, de que el mismo Elohim descendería con nosotros, descendería a estar con nosotros. Eso es lo que vemos a través de Yeshua. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Elohim, y que Elohim era el Logos. Y luego el versículo 14 dice de que
Y el Logos, el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y tabernaculizó entre nosotros. Allí vemos cumplida esa promesa, que el Eterno descenderá junto con Israel. Y luego le dice, te traeré de vuelta, ¿verdad? Ya lo explicamos, que ya, tanto Israel saldría liberado de Egipto y también que los huesos, el cuerpo, ¿verdad?, de Jacob no sería sepultado en Egipto, sino en Canaán, en la cueva de Macpela. Y finalmente de que la mano de Joseph cerrará tus ojos. Era la costumbre, ¿verdad?, en el mundo antiguo, de que cuando una persona moría, sus hijos cerraran sus ojos al momento de fallecer. Entonces, en Bereshit capítulo 46, versículo 27, dice que todas las almas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto fueron 70. Esto se puede entender como el primer censo del pueblo de Israel. Todos los que descendieron a Egipto fueron 70. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de este pasaje? Que en español dice todas las almas de la casa de Jacob fueron 70, o sea, 70 almas. Pero en hebreo dice alma y no almas. Lo dice en singular, no lo dice en plural. Ahí usted lo puede ver, ¿verdad? Dice alma allí, no dice en plural almas. Entonces, ¿qué se puede entender de esto? Que cuando servimos de común acuerdo delante del Creador, somos vistos como uno solo, como un pueblo, en unidad, en ejad, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Es decir, todos los que descendieron a Egipto tenían un mismo sentir y un mismo pensar, que era adorar al Creador. Y por eso fueron contados como 70 almas y no como 70 almas. De esto podemos entender lo que dice el Tejilín 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero cuando estamos juntos y en armonía, venimos a ser uno solo delante del Creador. Vamos a ver que Joseph, ¿verdad?, presenta a sus hermanos como pastores de oveja ante Faraón. Tras el anhelado reencuentro de Joseph y su padre Jacob, ¿verdad?, tendrían que presentarse ante Faraón, por lo que Joseph los prepara. Dice así: Joseph dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré para anunciar a Faraón y decirle: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Son pastores de ovejas que cuidan el ganado y han traído sus rebaños, sus vacadas y todas sus posesiones. Cuando Faraón os llame y diga: ¿cuál es vuestro oficio?, vosotros responderéis: tus siervos son pastores desde su juventud hasta ahora. Lo mismo nosotros que nuestros padres, así podréis vivir en la tierra de Gosén, porque todo pastor de ovejas es abominación para los egipcios. ¿Y esto por qué, amados? Porque recordemos que los egipcios adoraban a las ovejas. Ellos adoraban a las ovejas, lo veían como una deidad y por lo tanto un pastor de ovejas era abominable ante sus ojos. ¿Qué es lo que hace Joseph con esto? Coloca un cerco protector ante su familia, que ninguno pudiera servir a Faraón. ¿Por qué? Por su oficio como pastores de ovejas. Es así mismo que nosotros cuando nos presentamos, ¿verdad?, ante el mundo como siervos de Adonai, hay un cerco espiritual a nuestro alrededor, que no trabajamos para el mundo, sino que trabajamos solamente para el Eterno. Y eso es lo que nos debe hacer una distinción entre el resto y nosotros, que somos un pueblo escogido, un pueblo de real sacerdocio. Joseph se presenta ante Faraón con su padre y 5 de sus hermanos tras solicitar la tierra de Gosén. O sea, ellos le dicen: danos la tierra de Gosén porque tenemos rebaño y es buena tierra para nuestras ovejas. Y ser acepto, ¿verdad?, por Faraón, sucede la siguiente escena profética. Faraón aceptó eso, Faraón aceptó que tuvieran la tierra de Gosén. Pero luego sucede lo siguiente. Entonces Faraón dijo a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mis peregrinaciones son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres, de los días de sus peregrinaciones. Esto es muy importante porque aunque de cierta manera Jacob logró establecerse en la tierra de Canaán, él todavía se contaba como un peregrino. Él estaba en Egipto en este momento y se normalizaba como un peregrino. Tenemos que entender de que cuando la palabra dice que nosotros en cuanto a esta vida somos simplemente peregrinos, debemos comprenderlo en su real contexto.
una persona se sentía un peregrino cuando habitaba en una tierra que no era de él, ¿verdad? Y que encima en esa tierra no se comportaba como las personas que allí habitaban. Dicho en otras palabras, nosotros somos peregrinos en esta tierra porque no nos pertenece, ¿verdad? Y porque no nos comportamos como los habitantes de acá. Es decir, el día de mañana nosotros estaremos terminando Shabbat, en bendición, tranquilos, y el mundo estará celebrando Año Nuevo, ¿verdad? Celebrando al Dios Jano, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, que nosotros vivamos como peregrinos, que sabemos de que esta tierra no nos pertenece, pero a su vez también no nos comportamos como los habitantes que moran acá. Vamos a ver, amados, que finalmente lo que la Torá nos prepara y nos enseña y nos exhorta, y tómelo como una exhortación para este tiempo. Quizás esta parte de la administración va a dar un giro totalmente radical, pero es necesario también advertir con respecto a esto. Dice así: cuando la plata se acabó, recordemos de que Joseph estaba administrando el alimento en Egipto. ¿Y qué sucedió cuando la plata se acaba? Cuando la plata se acabó, Joseph les dio comida a cambio del ganado. Cuando el ganado se acabó, les dio comida a cambio de sus propias vidas. Es decir, ellos ya no tenían más plata y Joseph les dijo: denme su ganado para Faraón, le daré comida a cambio. Y cuando ya no había plata y cuando ya no había ganado, ¿qué es lo que sucedió? Que la gente entregó sus propias vidas a cambio de comida. Bereshit 47:18 dice lo siguiente: finalizado aquel año, acudieron a él el segundo año y le dijeron: no ocultamos a nuestro señor que, puesto que la plata se ha acabado y también el ganado es de nuestro señor, es decir, es de Faraón, nada queda delante de nuestro señor sino nuestro cuerpo y nuestro suelo. ¿Por qué hemos de morir ante tus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y nosotros y nuestro suelo seremos esclavos de Faraón. Pero danos semilla para que podamos vivir y no muramos, y la tierra no sea asolada. Y Joseph compró para Faraón, entiendan eso, Joseph compró para Faraón toda la tierra de Egipto, porque todos los egipcios vendían sus campos, pues la hambruna arrecía sobre ellos. Así el país llegó a ser de Faraón e hizo trasladar al pueblo a las ciudades, y de un extremo al otro de Egipto. Solamente dejó de comprar la tierra de los sacerdotes porque había un estatuto de Faraón para los sacerdotes y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no tuvieron que vender sus campos. En este punto, amados, tenemos que entender lo siguiente: que cuando ellos ya no tenían plata, entregaron sus animales para Faraón. Cuando ya no tenían animales, entregaron sus propios bienes, su propio suelo, su casa, sus campos donde ellos cultivaban, y sus propias vidas. Esto es muy profético para los tiempos que nosotros estamos viviendo. Ahora, hablando escatológicamente, amados, y con esto vamos a finalizar el día de hoy, hoy sigue habiendo un faraón en el mundo. Uno que ya se olvidó de Joseph. Uno que ya se olvidó de nuestro Creador, que se olvidó de Yeshua. Y ese faraón viene tras tu vida y tras tus pertenencias y tras tus posesiones. Vamos a analizar lo siguiente. Durante las vacas gordas que han habido en este tiempo, ¿te has abastecido lo suficiente? Cuando Adonai te ha dado provisión, te ha dado dinero para poder comprar, ¿tú has sido realmente sabio para poder administrar, para poder abastecerte, para guardar tus provisiones para los tiempos malos? ¿Lo has hecho o es algo que has dejado pasar, ignorando los tiempos que estamos viviendo? El libro de Tesalonicenses dice: porque ustedes conocen los tiempos. Tenemos que conocer los tiempos que estamos viviendo, amados. Vendrán las vacas flacas, donde muchos se venderán junto a sus bienes a Faraón a cambio de comida. Es decir, para este punto en el cual se aproximan las vacas flacas y ya las estamos viviendo, tan solo vea el mundo cómo está de convulsionado. ¿Qué vamos a hacer cuando nos quedemos sin nada? ¿Vamos a vender nuestra primogenitura a cambio de un plato de lentejas? ¿A cambio de un plato de comida? Veamos lo que está sucediendo, amados. El comunismo se está levantando en el mundo de gran manera. ¿Y qué es lo que hace el comunismo? Quiere apropiarse de tu suelo, de tus pertenencias, de tus bienes, de tus propiedades, expropiarte todo y adueñarse de tu vida, de tu privacidad, de tu integridad.
de la forma en la cual tú estás. Entonces, amados, tenemos que abrir nuestros ojos a lo que realmente está pasando en el mundo entero. Cuando las cosas sucedan, muchos que no se prepararon venderán su primogenitura por un plato de comida. ¿Y sabes de qué manera te venderás? Mira lo que dice Apocalipsis 13:6. Y hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, les pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hoy día, amados, hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos aprendido conforme a lo que la palabra nos exhorta, conforme a lo que verdaderamente tenemos que comenzar a hacer para presentar esa techubá genuina a través del conocimiento de la Torá, pero también el Eterno, por medio de esta porción, nos enseña y nos advierte a cómo comportarnos, a ser verdaderamente siervos prudentes y que actuemos con sabiduría y que nos preparemos desde ahora ya ante las inminencias que están a las puertas. Entonces, amados, aprendamos a retener lo bueno de esta parashá y, como les dije al principio, es momento de que la obra se comience a hacer el día de hoy. No mañana, no pasado, la próxima semana, sino desde este momento. Así que bendito sea el nombre del Eterno, amados, y este ha sido el estudio de la parashá número 11, Vayegash. Amén. Amén.